Ya está listo el índice de competitividad urbana que año con año elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad. Es un índice que mide pues el desempeño de las principales ciudades del país. Ya está lista la edición 2022. Vamos a conocer pues cuál es su contenido. Saludamos con mucho gusto al director de Economía Sostenible del IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. Él es Jesús Carrillo. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muy buenas tardes, encantado de saludarte. Igualmente, también te saluda con mucho gusto Rogelio Varela. Saludos, Jesús. Hola, Rogelio. Platícanos, Jesús, cuáles son las conclusiones más relevantes de este índice. Bueno, Darío, recordar primero que nada que en este índice nosotros damos seguimiento con 69 indicadores a 66 ciudades del país y ahí se encuentra el 62% de la población. Entonces estamos hablando del seguimiento al desempeño en la calidad de vida de mucha de la población en México. Y bueno, en este caso nosotros tomamos en cuenta la diversidad de nuestras ciudades y en primer lugar, en las ciudades que son de 1 millón de habitantes o más, se encuentra la ciudad de Monterrey. A esta le siguen Saltillo, Guadalajara y Querétaro. Y detrás de ella se encuentra el Valle de México. Estas son las ciudades más grandes. Monterrey, desde luego, ha tenido un desempeño bastante interesante en términos económicos, ha crecido bastante. Hay, digamos, bastante innovación en general, desarrollo de patentes, centros de investigación, etcétera, y hay mucha diversidad económica. Esto la hace también una ciudad más resiliente. Por el contrario, por ejemplo, la Ciudad de México bajó unos espacios en esta edición, principalmente porque la economía todavía no alcanza a recuperarse en la ciudad. Por otra parte, ciudades medianas bastante competitivas, muy pujantes, son Mazatlán y Culiacán. Estas dos ciudades en particular han encontrado una buena vocación en el turismo empresarial, en el turismo de conferencias, y reciben muchas veces también a personas que están, digamos, por estancias largas durante el invierno de sus países, etcétera. Entonces, estas son algunas de las cuestiones interesantes que encontramos. Jesús, si ves de este nuevo indicador, de estas nuevas métricas, algún movimiento sobresaliente en alguna de las ciudades que haya pues avanzado o bien retrocedido en estos indicadores. Sí, muchas gracias, Rogelio. Lo que yo creo que es destacable es el caso de la Ciudad de México, que baja algunos espacios. El año pasado era la ciudad que estaba en primer lugar, pero como decía, la pandemia todavía no alcanza a sacudirse de la Ciudad de México, del Valle de México, que incluye en realidad las 16 alcaldías de la CDMX, pero también 59 municipios del Estado de México. Entonces, esto me parece muy, muy importante. Como decía también el de Monterrey, pues es que ahí tenemos un sector financiero bastante profundo y también un mercado hipotecario con una mayor penetración que la mayoría de las ciudades que estudiamos. Entonces, estos son algunos movimientos. Por otra parte, decir que hay algunas ciudades que destacan mucho en algunos aspectos. Nosotros dividimos el índice en 10 subíndices, como decía, tenemos 69 indicadores. Entonces, hay algunas ciudades como Mérida que son bastante seguras y en donde la percepción de la seguridad también es más grande. Entonces, estas son algunas cosas. También llama la atención, por ejemplo, en zonas como Tampico, que en Tampico, por ejemplo, ha reducido en la incidencia delictiva, pero también ha mejorado la percepción de la seguridad. Entonces, desde luego, hay muchísimos movimientos que podríamos comentar, pero creo que estos son algunos interesantes para compartir con tu auditorio. ¿Cuál sería la ciudad más competitiva, la que mejor puntos saca de todos estos subíndices que nos mencionas? Es Monterrey, digamos, tiene un desempeño muy sobresaliente en el mercado laboral, en innovación, y de hecho, aunque, digamos, esto podría sonar un poco contraintuitivo porque tiene muchos retos, pero es que los retos ambientales en general en las ciudades son muy grandes. Entonces, Monterrey ha avanzado en estos retos. Por ejemplo, es una ciudad en donde el consumo de agua por habitante no es tan elevado, es más bien de los mejores en términos per cápita. Entonces, sí es una ciudad que sin duda tiene retos de infraestructura, tiene retos de contaminación en términos de calidad del aire, pero también ha ido logrando.
Se nos cortó la comunicación con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. A ver si lo recuperamos, pero bueno, en lo que restablecimos la comunicación, decir que es probable, de acuerdo con lo que prevé Barclays, que el Banco Central de México, o sea, el Banjico, se desvincule de la Reserva Federal a principios del próximo año, elevando las tasas de interés menos que Estados Unidos, luego de igualar a la Fed. Perdón, se nos cortó, Jesús, adelante. Sí, perdón, Darío, creo que tuve problemas justamente con la señal. Sí. No, comentaba para terminar nada más que sin duda Monterrey tiene muchos retos, pero sí es una ciudad a la que hay que ver en materia de competitividad, porque es muy atractiva para la inversión y es muy atractiva para trabajadores calificados. Pero Monterrey, también no calificados. Monterrey se ha mantenido en ese liderazgo de hace mucho tiempo, ¿no? En el índice de competitividad urbana no ha sido la más competitiva. El año pasado era el Valle de México. Entonces sí sigue siendo de las más altas, pero yo creo que, digamos, sigue siendo como muy muy importante. Otra que yo insistiría en también estar observando es el desempeño de Saltillo. Saltillo es una ciudad que recién se incorpora a las de más de 1 millón de habitantes. El año pasado era la más competitiva, pero digamos en su categoría de 500,000 a 1 millón de habitantes. Entonces, Saltillo sin duda tiene algunas cuestiones que son atractivas para la inversión y, como decía, también ha ido mejorando bastante en materia de seguridad y de digamos de respeto a los derechos en general. Jesús, ¿qué ha pasado con las ciudades del sur del país? Sabemos que pues el gobierno federal ha tenido una apuesta interesante por querer llevar inversión, por querer llevar desarrollo a esa región del país. ¿Esto se refleja en los índices de competitividad? Desafortunadamente no hay ciudades tan destacadas en el sur del país en esta materia. Creo que Mérida es de las más digamos más destacadas, sobre todo en materia de seguridad, porque es la que está siempre mejor evaluada desde hace varios años. Fuera de esta, pues sí, también en algunas cuestiones Campeche y Ciudad del Carmen tienen algunas características interesantes, pero no alcanzan a rebasar, por ejemplo, a Los Cabos o como mencionaba antes, a Mazatlán o a Culiacán. Entonces, creo que todavía falta, porque la competitividad pues también es un fenómeno de largo plazo, ¿no? Entonces, todavía falta tiempo para que se pueda ir probablemente dejando ver más el efecto, o probablemente no se deje ver porque pues todavía no se han aplicado o no se han implementado políticas que verdaderamente hagan más atractivas a las ciudades del sur y el sureste del país. Pues Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad. Muchísimas gracias por la entrevista. Darío, Rogelio, encantado de saludarlos. Un saludo y un saludo para el auditorio.